Fue el crítico brasilero Roberto Pontual quien acuñó el término geometría sensible para referirse a una serie de obras que tenían como denominador común el operar sutiles transgresiones sobre las ideas tradicionales de la geometría. La geometría sensible, este término podría vincularse con lo que el filósofo alemán Max Scheler hubiera llamado el sentimiento del valor. El sentimiento del valor como algo diferente a las concepciones visuales que son percibidas o a los conceptos que son pensados. El valor es cuidadosamente sentido. Por eso, la mayoría de las obras que se pueden encuadrar dentro del término y de la escuela de geometría sensible son obras que están apoyadas básicamente sobre el concepto de valor. Una de las figuras más importantes de la geometría sensible, sin duda alguna, es la brasilera Tomi Otake. Nace en 1918, brasilera, digo, y sin embargo debería decir nipo-brasilera, porque ella se instala viniendo del Japón en la década de los 30 y su obra tiene mucho de ese increíble refinamiento de los japoneses. De modo que aquí hay una simbiosis de cultura que ustedes pueden advertir en la forma tan delicada y elusiva como ella trata las formas. Ella pues no se dedica a hacer unas formas geométricas muy claras, muy precisas, sino que intervienen de repente elementos orgánicos que le dan una especial vitalidad, pero siempre muy tangencial, muy elusiva. La propia indefinición de la geometría sensible hace que sea muy difícil explicarla como un cuerpo de teoría concreto. De pronto podría ayudarnos mucho el mural del colombiano Manuel Hernández, que está allá lejos, al fondo, y podríamos tratar de definirla por el absurdo. Por ejemplo, en la geometría sensible no hay formas concretas y con aristas duras. En la geometría sensible no hay campos de color completamente definidos, sino que más bien hay una suerte de flotación dentro de un espacio que casi siempre es también un espacio cromático. En la geometría sensible no hay articulaciones de unas partes con las otras, sino que cada una queda como independiente y como librada a su propia vitalidad. El hecho de que sea tan indefinida la geometría sensible hace también que, de acuerdo con como la encontremos en Europa, en Estados Unidos o en Latinoamérica, se produzca de un modo ligeramente distinto, a pesar de estar apoyada toda en la ligereza, en la delicadeza y también en un sentido poético que la va poco a poco reciclando. Por ejemplo, pasa con la geometría sensible algo similar a lo que ocurrió en los años 10 con el expresionismo europeo. Es decir, que había tantos expresionistas como pintores se dedicaban a esta técnica. En la geometría sensible hay tantos geómetras sensibles como artistas se han dedicado a cubrir una superficie con las características antes enunciadas. En Estados Unidos y en Europa, los geómetras sensibles sobre todo trabajan con alteraciones de estas formas flotantes, de estas formas colocadas de una manera tan suave adentro de un espacio tan bien blando. Mientras que entre nosotros, los latinoamericanos, la geometría sensible es, como ustedes lo verán, una especie de vocación. Pero vayamos primero a Estados Unidos y Europa. David Smith, en Estados Unidos, en 1945, hace esta obra que, ¿por qué no?, la podemos considerar dentro de una geometría sensible por lo extravagante y por lo que corta con el minimalismo y con las formas estrictas. Y una gran geómetra sensible es Louise Bourgeois. En 1949 hace esta obra que se llama Ciego guiando a un ciego. Ella realmente tiene un espíritu muy encantador que se advierte en su obra. No podemos dejar de hablar de Isamu Noguchi, también un japonés que está instalado desde hace muchos años y es una de las grandes figuras del arte norteamericano. 1957, esta obra bien sensible. ¿Y por qué no colocar también de repente algún hard edge, como el caso de Ellsworth Kelly, que sin embargo en algunas obras permite que la geometría tome como cierta sensibilidad diferente al rigor y por eso lo incluimos? Es el caso de Morris Louis. Morris Louis por los 60 en Estados Unidos
hace una serie de obras geométricas que no lo son del todo y que por consiguiente infringen de algún modo la geometría. Mardi Subero, igualmente. ¿Qué pasa con esas formas? Esas formas quedan liberadas en el espacio, ¿no? No están vinculadas ni estructuradas entre sí demasiado. Un hombre como Getulio Albiani en Italia, cuando hace los cromogramas en 1975, también pertenece por esta manera de disolver unas formas en otras, también pertenece a este registro. Lo mismo que Margaret Davis, la levitación en el 76, que casi ustedes no van a ver, es eso precisamente, una levitación. Las formas pierden peso completamente. Y lo mismo pasa con la italiana Fausta Squatrini, cuyas transparencias del 78 alcanzan a ser prácticamente invisibles, pero tengo que mostrárselas. Con Andrej Jemek en Yugoslavia tenemos un corte muy poco ortodoxo de dos formas que dejan una grieta de luz entre ellas. Y Dorothy Gillespie en Estados Unidos en el 80 se va, así como una especie de alegría y de carnaval, se sale de la geometría y alcanza una cosa más festiva. Lo mismo que Robert Russell y Joan Snyder, que también trabajan en los 80 y que dan esta sensación como de pequeña felicidad a la superficie. La superficie es como iluminada por ellos. No tiene rigor, por eso digo que no es ortodoxa, que está siempre como infringiendo las reglas de la geometría. En un área más severa, lo mismo hace Thomas Rose cuando una proposición muy oscura la corta con unas líneas de color. Hemos dicho que en América Latina la geometría sensible se da como una vocación, pero podríamos ir más lejos todavía y tratar de explicarla como una poética de la inexactitud. Esto no es demasiado pedante, esto está confirmado además con los títulos de las mayorías de las obras que aluden a paisajes, a sinfonías, a conciertos, a cortes transversales del pensamiento, es decir, que están siempre o pretenden estar cargadas de significado. A veces un paisaje puede ser geometría o una geometría puede ser paisaje. Caso de Roberto Donis en México, que llama a sus obras, a esta serie de obras, cortes transversales de un pensamiento y los hace en 1978. Puede ser paisaje y, como ustedes ven, también un pensamiento. Arcangelo Iannelli en Brasil es de las figuras más eminentes de la geometría sensible. Sus obras son muy bellas, se llaman sinfonías, espacios divididos, dislocaciones de formas, de tal manera que él siempre tiene una idea previa alrededor de la cual va organizando o desorganizando esa geometría y permitiendo que grietas también de color aparezcan por todos lados. Un extraordinario pintor el brasilero Arcangelo Iannelli. En el múltiple registro de la geometría sensible tenemos que colocar a la argentina Sara Grillo, que siempre estuvo dentro de esta tendencia. Sus temas en azules del 55 son famosos por su delicadeza y por las finas virtudes que tiene este trabajo. Lo mismo que el trabajo del argentino Miguel Ocampo, que en parte puede ser orgánico, en parte puede ser una loma, una colina, un cuerpo femenino. Valdemar da Costa, en Brasil, en 1973, hace estas obras geométricas que están, como ven, cortadas por unos pequeños elementos que les quitan como la seriedad necesaria. Fernando Massa y Lucio del Pezzo, los dos que acaban de ver ustedes, se parecen más a los pop, pero están dentro de los geómetras sensibles porque son geometrías completamente inventadas. Araceli Gilbert de Ecuador, un artista que se parecería por su trabajo diagonal a los futuristas, pero que sin embargo pone las cosas en orden y no las vuelve totalmente dinámicas. Águila Lozano, en México, en 1978, corta una forma con otra y esto le da un gran misterio a la superficie y a todo el cuadro en general, muy bello de ver, muy misterioso. José Antonio Fernández Muro en la Argentina, fíjense ustedes cómo una superficie que podía ser completamente monótona de pronto se corta con un pequeño elemento en el centro y adquiere cierto camino de irrealidad que es muy interesante. Abelardo Zuluar en Brasil. Ione Saldaña, también en Brasil. Hace una serie de formas que son como cañas pintadas. Constancia Calderón en Panamá,
el homenaje a la A. Y Alberto Teixeira en Brasil, una forma que les recuerda, ¿no es cierto?, algo al Art Nouveau y se llama curvilíneo, pintada en 1969. Danilo Di Prete en Brasil podría considerarse también una versión de la geometría sensible porque se trata de superficies así como redondas, ¿verdad?, que están horadadas de repente. Raquel Rabinovich, argentina, hace obras que se llaman dimensiones y son verdaderas dimensiones de tipo casi metafísico amparadas por el color. Susi Iglicky, en Venezuela, formas muy orgánicas que se entrelazan unas con las otras, formas redondas mezcladas con formas completamente planas y superficiales. Cajahuaringa, en Perú, bueno, es una geometría sensible, sí, porque hay una sola forma precisa y todas las demás ruedan alrededor de ella con cierta libertad. Lidia Okumura, en Brasil, La Gran Evolución se llama este cuadro, y Lidia Okumura trabaja con líneas sueltas, con líneas desorganizadas. Mercedes Pardo, en Venezuela, Umbra y Penumbra se llama este cuadro, de 1978. Ya ven ustedes que el nombre indica cierto camino poético, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con Manuel Espinosa, un argentino que ha sido capaz de imprimir un tono poético a todo su trabajo, que por esa misma razón nunca es demasiado riguroso. Hagamos un alto en el desfile para descansar. En la década de 1970, una pintora colombiana, Ana Mercedes Hoyos, trabaja sobre una serie que llama Las Ventanas. Si ustedes ven esta serie, reconocerán inmediatamente de dónde vienen. Su filiación más clara son los homenajes al cuadrado del artista norteamericano Joseph Albers. Los homenajes al cuadrado, sin embargo, están trabajados sobre un color colocado encima de otro color, de tal modo que al final resulta una estupenda composición, una composición de varios colores acordes. Pero en cambio, en el caso de Ana Mercedes Hoyos, la idea del adentro afuera es la que prevalece, o sea que ella está cargando de significado lo que en otro caso es puramente formal o que se ocupa de las emociones o se ocupa de la psiquis, pero no está intentando significar más allá de este término. Las Ventanas de Ana Mercedes Hoyos en Colombia, pintadas entre 1975 y 1977, son un caso como aparte dentro de la geometría sensible. Son unas ventanas, es decir, es un tema, un motivo que ella desarrolla, pero está trabajado un poco con la vieja sombra de Albers por encima, por la sombra, el recuerdo, la influencia de Albers, y por eso hay una especie de inmensa precisión en la ventana. La ventana no está libre, no está abierta, sino que está enmarcada dentro de la geometría. Las sombras se trabajan de tal modo, sombras y luces, que permiten un espléndido juego de adentro a afuera que me parece muy interesante y casi filosófico. O sea que en ella hay otro propósito distinto a ser un simple acto geométrico. Otra modificadora que también anda en busca de significados sería la cubana Cilia Sánchez, contemporánea de la colombiana Ana Mercedes Hoyos. En la obra de Cilia Sánchez ya no hay esa búsqueda de adentro afuera, casi de tipo filosófico, de la colombiana. Hay en cambio una búsqueda de tipo erótico. Se trata de que las formas imprecisas dan una sensación de erotismo que no tiene nada que ver con pornografía, que es un modo completamente tangencial de insinuar las cosas, de insinuar algo relacionado con la vida y con el sexo. Lo que hace Cilia Sánchez entre 1970 y 1980 ya tiene otro sentido, son las topologías eróticas. Topologías eróticas quiere decir que hay un lugar, un topos, donde al cual ella le comunica un cierto aire o impregnación de tipo erótico. Estas esculturas o relieves son muy impresionantes por lo que tienen de preciso y al mismo tiempo por lo que tienen de libre, y el tema mismo hace que ellas se liberen. Los relieves nos llevan naturalmente a la escultura, porque del mismo modo que hemos hablado de geometría sensible refiriéndonos a la pintura, tendríamos que hacerlo refiriéndonos a la escultura. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una obra escultórica geométrica y una obra escultórica geométrica sensible? Parece sutil, pero sin embargo se puede delimitar con bastante claridad. Por ejemplo, en los espacios. El espacio exterior de la geometría sensible en escultura es un espacio lleno de simpatía hacia todas las cosas a su alrededor.
Es un espacio que no debe confundirse con su contexto y que de pronto hasta le agrada hacerlo, es decir, que no tiene esa delimitación precisa y arrogante de la escultura minimalista, sino que está como confundido con las cosas. También el espacio interior es diferente, es un espacio que tiende a ser laberíntico, o sea, que no le importa aclarar su significado, que puede ser también confuso y que le gusta hacerlo. Estas diferencias entre el espacio interior y el espacio exterior podrían completarse con la diferencia de los materiales, una especial sensibilidad para trabajar los materiales, no con el tacto de la escultura tradicional, del modelado tradicional, sino con la introducción de toda clase de materiales que pueden ser traídos de cualquier parte y que están ahí y que son vivos y actuantes. No tienen que ver tampoco con el pop, porque es mucho más rigurosa la escultura geométrica sensible, pero acepta involucrar una serie de nuevos materiales. Por todas estas cosas, la geometría sensible en el aspecto escultórico es realmente enriquecedora. No flota, como pasa con la pintura, en unas especies de grandes ondas poéticas, pero sí está metida con todo el mundo a su alrededor. Es una escultura muy viva y actuante, que tiene una clara idea del sentimiento del valor. La escultura es otro fenómeno que puede incorporarse en muchos casos en la geometría sensible, caso de Lynn Chadwick en Inglaterra, 1955. Caso de Gavino en España, que coloca esta escultura así contra el cielo y que es, como ustedes ven, muy independiente de una forma precisa. O de Noemí Herstein en la Argentina, que encastra unas formas con las otras en una especie de gran articulación, similar a la que va a ser el peruano Alberto Guzmán en 1964-65, hace estas esculturas que salen unas de las otras como formas vivas. Henry Moore también le da una forma viva, también le da un aire de forma viva. Son como cabezas, como cuchillos, como bordes imprecisos, estos que aparecen en la magnífica escultura en la National Gallery. María Simón en la Argentina va a desarrollar cajas de metal, un trabajo precioso que hace en la década del 70 y que tiene también mucha imprecisión y gracia. Y Marieta Berman, también en la misma década, va a trabajar en esculturas en Venezuela con un aire lejano de Moore. Marina Núñez del Prado, una veterana de la escultura boliviana y latinoamericana, el Cóndor del 77, es algo sensible, lo mismo que el Elogio al Fuego de Alicia Penalba, colocado Argentina. Esta obra está colocada en el Museo de Arte Moderno de Caracas. Ronnie Baida en Colombia, un joven nacido en 1954, puede darnos otra versión de la geometría sensible, en unas cajas y en unos elementos que son bastante geométricos, pero que están siempre llenos de algo, o cortados o abiertos, o introducidos en un área que no es exactamente la de la geometría. Finalmente, no podemos dejar de aludir al intento de la geometría sensible de parodiar un lenguaje. Es claro que el arte es siempre lenguaje, pero en este caso se trata de hacer una especie de parodia, de una semiótica paródica, donde aparezcan una serie de signos que obviamente no se pueden leer ni descodificar como si fueran palabras, pero que tienen un valor de sensibilidad más apretado que si fueran simplemente formas. Dentro de este sentido, el artista más interesante en América Latina es el mexicano Vicente Rojo. Y por fin terminamos con Vicente Rojo de México. Vicente Rojo trabaja en señales, en varios tipos de señales que pueden configurar casi un lenguaje, casi una semiótica, pero como ustedes ven, completamente gratuita. No tenemos que traducir ni leer esto como si fuera un lenguaje, sino que lo tenemos que ver como una obra geométrica. Estos son los últimos tipos de señales que él ha emitido, si podemos decir así, desde México. Es decir, que dentro de la geometría sensible se instaura algo completamente nuevo, que es la mirada sensibilizada. La mirada sensibilizada se acostumbra a percibir matices, a percibir señales, a percibir ondas, a separarse completamente del rigor y de las líneas demasiado fijas, y trabaja dentro de la indecisión de las formas. Es decir, su reino es el de la indecisión, pero una indecisión completamente voluntaria y que nos toca la piel, que apela a nuestra sensibilidad.